Mucha gente ha llamado por el tema de la Santa Inquisición. Me parece que ha quedado bastante claro el tema. Las pruebas que hemos aportado justamente han contribuido al esclarecimiento de esta leyenda negra que siempre giró, siempre, es de siempre, alrededor de la Santa Inquisición y por supuesto también alrededor de la hispanidad. Por eso era muy importante tocar este tema rápidamente en nuestra programación para ir dejando en claro algunas cosas que seguramente muchos de ustedes se sorprenderán al ir conociendo. No obstante, vamos a seguir, tal cual les habíamos prometido, hablando de la Santa Inquisición. Vamos a conocer más detalles acerca de esta leyenda negra que ha cubierto a esta institución de la Iglesia Universal en principio y luego y sobre todo la más criticada, la Inquisición española. Eso lo haremos con nuestro amigo Luis Manzano. Luis Manzano, muy buenos días. Buen día, Fabián, buen día a la audiencia. Bueno, había quedado algún tema sobre la Inquisición que sería importante destacar. Sí, hay que destacar algunos temas, aclarar algunos otros, ampliar algunas de las cuestiones que se conversaron el viernes, donde yo lamentablemente no pude estar por una cuestión de salud. Y ver algunos de esos casos famosos que se le imputan a la Inquisición. Ah, bueno. Bueno. Tengo algún material sobre la famosa, la nunca bien aclarada polémica con el astrónomo Galileo Galilei, Ajá. que es un caso típico de acusación de excesos contra la Inquisición. Planteémonos algunas cuestiones de la Inquisición, si te parece bien. Perfecto, cómo no. Voy a apelar a algunas preguntas que se han hecho algunos autores ya en años pasados, ya hace tiempo que la Inquisición es motivo de estudio. Probablemente en los últimos años se ha incrementado un poco la seriedad de esos estudios, porque siempre fueron calumniosos y ahora, como bien surge del mismo documental de la BBC de Londres que tuvimos la suerte de escuchar el viernes pasado, más bien se apunta a descubrir la verdad que a criticar, lo cual no es malo, al contrario, es lo mejor porque ahí se va a tener una exacta ponderación de lo que fue esta institución, sus fines, sus medios, sus resultados y lo que significó también la desaparición del Tribunal del Santo Oficio. Vamos a empezar por hacer algunas cuestiones de lógica elemental, porque la gente piensa que este tribunal tenía una finalidad o unos resultados totalmente ajenos a lo que debe ser incluso la libertad del ser humano. Por ejemplo, la gente debe pensar, o piensa, y muchas veces la expresaba así, que es como que la Inquisición obligaba a la gente a adherir a la fe católica. Ajá. Claro, como que lo llevaban forzados. Claro. Eso es lo mismo que pensar que la Argentina le exige a los extranjeros que habitan el suelo patrio a hacerse argentinos, lo cual no es así de ningún modo. Es decir, también es cierto que por supuesto el extranjero cuando está en la Argentina no puede traicionar a la patria, ni lo podemos hacer tampoco los argentinos. Puede ser que el día de mañana, y yo creo que no está lejano eso, algún gobierno nacional o supranacional establezca el pseudo principio de que no es un delito traicionar a la patria, sobre todo cuando el gobierno mundial elimine las patrias. Claro. Pero el hecho de que alguien en un futuro establezca o dictamine que no es delito traicionar a la patria, no quiere decir que pueda juzgar a los precursores en el gobierno de las naciones de haber sido intolerantes por haber castigado la traición a la patria, porque evidentemente en ese caso estaría juzgando con ojos de otra situación completamente distinta, impuesta al mundo en un determinado momento, y no con lo que ocurría en las circunstancias en que se estableció esa pena de delito sobre la traición a la patria. También es importante destacar que la Inquisición no condenaba o no oprimía las conciencias de los llamados infieles, es decir, de aquellos que no seguían la fe católica, fundamentalmente de los judíos y los moros, que eran los grandes enemigos siempre, históricamente, de la Iglesia.
En realidad, a los judíos que eran fieles a su fe, a los mahometanos que eran fieles al Islam, de ningún modo se los perseguía, eran respetados y tenían libertad legal incluso para practicar la religión y además para transmitirla a sus hijos. Es un hecho por todos conocidos que nunca la Iglesia obligó a bautizar a los niños en la religión católica, y no se puede bautizar a un niño sin el consentimiento de los padres, a quien les compete esencialmente la formación de los niños. Es decir, si un judío o un musulmán quiere que sus hijos permanezcan en su fe, los católicos debemos permitirlo eso, debemos admitirlo, y el niño será educado por sus padres en su fe. Esto ocurrió siempre, siempre, e incluso en épocas de la Inquisición. Nunca se podía bautizar a un niño a escondidas, con el pretexto de salvar su alma, de incorporarlo a la verdadera fe, si no era con el consentimiento de sus padres, y por supuesto ya en ese caso no se hacía a escondidas, ni mucho menos. Ya hablamos el otro día sobre la crueldad o no de los tormentos inquisitoriales, y también por la popularidad o no de la Inquisición. Sabíamos perfectamente que era amada con entusiasmo, porque la Inquisición interpretaba y defendía el sentir unánime de todos los habitantes de los países europeos de aquella época. Era, como dice este autor al que estamos siguiendo, avasalladoramente popular. Incluso esto confesado por autores protestantes o directamente heterodoxos. Podemos decir inclusive que se tiene considerada la Inquisición como una institución a través de la cual los curas entienden toda la jerarquía católica, oprimía y dominaba a los demás sectores sociales. Y no es así, al contrario. En realidad, los que más sufrían la obra de la Inquisición eran los propios religiosos. Claro, porque la Inquisición fundamentalmente se ocupaba de cuestiones teológicas y doctrinales. Entonces, el encuentro con aquellos que erraban en cuestiones teológicas y doctrinales era, por supuesto, natural y era muy frecuente. Y entonces, por ejemplo, el cardenal de Toledo, primado de España, Fray Luis de León, un famoso caso, y muchísimos otros, se les siguió proceso en el Santo Oficio. Y en realidad, ellos también estaban de acuerdo en que se les siguiera, aunque no pudieran a veces estar de acuerdo con el resultado que tomaba el asunto. Nosotros ahora tenemos reglamentaciones varias y nos parece muy bien que existan. Por ejemplo, vamos a ir a una cosa trivial: las reglas de tránsito. A nosotros nos parece bien que exista, que se circula por la derecha, se debe tener un semáforo cuando la luz está en colorado, se debe ceder el paso al peatón. Eso lo sabemos perfectamente y estamos todos de acuerdo. Claro, cuando nos toca a nosotros, no siempre estamos de acuerdo en que se nos aplique una multa, ¿verdad? Y así, también es cierto que si en las cuestiones de tránsito es mucho más frecuente que tenga problemas con el reglamento el que anda en auto que el peatón, así en aquella época tenía mucho más problemas el sacerdote, el religioso, que el simple feligrés, el simple particular, el que no formaba parte de la jerarquía eclesiástica. También ya dijimos que los indios estaban libres de la Inquisición, es decir, hay toda una fantasía alrededor del tema de la Inquisición que no permite ver bien la esencia de la institución y cómo formó parte de la época en una forma ajustadísima, en una forma totalmente consentida, incluso por sus propios adversarios, que lo que hicieron después fue calumniarla. Muchas veces se tomaban por asalto, después de muchos años de actuación, las cárceles de la Inquisición, esperando encontrar gente destrozada, instrumentos de tortura por todos lados. Sí, se encontraban los instrumentos de tortura, porque la tortura, como dijimos, se utilizaba, pero resulta que veían que estaban cubiertos de seculares polvos de desuso, claro, y no engrasados y dispuestos para ser usados nuevamente mañana. Al contrario, eran instrumentos que se usaban muy poco, porque se sabía además que en el caso de la tortura siempre pueden ocurrir dos cosas, digamos que
obstaculicen el resultado. En primer lugar, que la persona sea lo suficientemente fuerte como para no confesar aún en el caso de la tortura, y mucho menos como lo usaba la Inquisición, que era sumamente benevolente comparándola con los tribunales civiles. Y en segundo lugar, podía ocurrir que la persona fuera demasiado débil y confesara culpas que no tenía. Esto se sabe. Esto en cualquier sistema que utilice ese medio de confesión para obtener confesiones, se sabe que el resultado puede ser distorsionado por estas características de la persona que la sufre. Entonces, la Inquisición recomendaba un celo estricto en la aplicación de la tortura, un cuidado muy especial. Por eso debía ser una cuestión de uso excepcionalísimo. Ahora, esto es la fuerza física que se aplica sobre el sujeto a la Inquisición. Pero existe la otra, la fuerza moral. Es decir, ¿se puede forzar a alguien a abrazar la fe? Nosotros dijimos que no se obligaba a abrazar la fe, es decir, a la gente que no era católica a hacerse católica. Sin embargo, había juicios que se seguían contra personajes denunciados que los obligaban a abjurar de errores, lo cual significa abrazar la fe. Nosotros vamos a apelar al doctor Angélico, al mayor de entre los doctores de la Iglesia, aquel cuya obra magna, la Suma Teológica, fue puesto durante el Concilio de Trento en la mesa de los padres conciliares al lado de la Biblia. Al lado de la Biblia, exacto. En la cuestión 10 de la parte segunda, el artículo 8 se pregunta si se debe forzar a los infieles a abrazar la fe. Uh-huh. Vamos a dejar de lado las dificultades. Recordemos quiénes son los infieles. Los infieles son aquellos que no siguen la doctrina católica. Que no son bautizados. Que no son bautizados, o aquellos que la tuvieron y la abandonaron por vía de desviaciones doctrinarias, en el caso de los herejes, o por vía de total abandono, como el caso de los apóstatas. Entonces el Santo Doctor se contesta de la siguiente manera. Vamos a leer nada más que la solución, porque las objeciones son casos particulares que no hacen más que reforzar esta solución. Dice: entre los infieles hay quienes nunca aceptaron la fe, como son los gentiles y los judíos. Estos ciertamente de ninguna manera deben ser forzados a creer, ya que creer es un acto de la voluntad. Bueno, esto es obvio. Si yo fuerzo a alguien a creer, no le estoy haciendo creer, porque creer es acto de la voluntad. Entonces la voluntad forzada no está actuando como debe ser, es decir, libremente. Entonces no estrictamente en ese caso el creer no sería un acto de la voluntad, sino de la coerción. Exacto. No obstante, si se cuenta con medios para ello, deben ser forzados por los fieles a no poner obstáculos a la fe. Esto es distinto. Es decir, no se los fuerza a creer, sino a no poner obstáculos a la difusión de la fe o a la fe de los demás. Y eso es totalmente lícito. Sea que este obstáculo consista en blasfemias, incitaciones torcidas o persecución manifiesta. Este es el motivo por el que los cristianos, sigue diciendo Santo Tomás, promueven con frecuencia la guerra contra el infiel. No pretenden en realidad forzarles a creer, ya que si les vencen y les hacen prisioneros, deben dejarles en libertad de creer o no creer, sino forzarles a no poner obstáculos a la fe de Cristo. Esta es la primera parte, la que se refiere a aquellos que nunca abrazaron la fe católica, que tienen otros credos o directamente no creen. Hay, en cambio, infieles que en algún tiempo recibieron la fe y conservan aún cierta profesión de la misma, como los herejes o cualquier otro tipo de apóstata. Este tipo de infieles deben ser forzados, incluso físicamente, a cumplir lo que prometieron y a mantener lo que una vez aceptaron. El que abraza la fe católica, sobre todo el que es adulto, adquiere un compromiso, ha aceptado su fe y está comprometido a seguirlo. Sobre todo aquel que se ha confirmado. Ni más ni menos. Y además en aquella época esto se tomaba realmente como una cosa, como debe ser, muy seria. Nosotros muchas veces decimos que todo lo que el hombre obra debe ser a la luz de la fe católica. Y en realidad todo ser humano en su obrar tiene como telón de fondo, como fundamento, como basamento de lo que hace,
un principio, por lo menos, si no religioso, de religiosidad. Aún el ateo o el agnóstico, lo primero que resuelve en su vida es su posición frente a la religión, frente a la fe, frente a un credo determinado, frente a todos los credos. Es la primera definición del hombre y la que tiñe todo su obrar, claro, a partir de esa definición. Entonces es trascendente a todo ser humano esa definición, que no necesariamente se expresa y fruto de un acto único, sino que se va dando en la medida en que va consolidando su inteligencia en una determinada orientación. Pero siempre en esa orientación el fundamento es de índole religioso, porque es el trascendente. Es el que el hombre se pregunta: ¿para qué estoy en el mundo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay un premio o un castigo en el más allá? ¿Yo debo obrar bien? ¿Por qué? Y cuando empieza a decirse por qué debo obrar bien, se plantea estas cuestiones. Claro. Porque si del obrar bien va a depender una vida en el más allá que queda fijada en el momento de la muerte, obviamente vamos a llegar a lo que decían los clásicos griegos: la mejor forma de vivir es prepararse para un bien morir. Ellos mismos, incluso ya cuando filosofaban, que era el pensamiento más elevado del hombre en aquella época en cuanto a lo que era la inteligencia natural, hablan muchas veces de lo que los dioses pueden decir o lo que los dioses pueden apreciar del obrar del hombre. Ellos ya tenían esta característica de filosofar, sí, que era el pensamiento más elevado, pero siempre había algo más elevado que eran los dioses, era la religiosidad, era la trascendencia, lo que el hombre era más allá de lo natural, lo que era en el orden sobrenatural o a qué estaba destinado en ese orden que llamamos sobrenatural. Entonces no nos debe asombrar que en una época de elevado cristianismo el compromiso con la fe se tomara como el contrato, vamos a decirle así, perdonando la bajeza que implica llamarle a la fe católica un contrato, pero digamos asimilándolo, era un contrato que el hombre había tomado consigo mismo, con su familia, con su estado, con la sociedad en general, y había que cumplirlo, porque el no cumplirlo era motivo de disolución de la sociedad. Hay que tener en cuenta otra cosa: el hombre podía pensar, y hoy también lo puede hacer, cualquier cosa. Nosotros sabemos que la Iglesia, con sus dogmas, obliga interiormente también al católico. No obstante lo cual nosotros podemos pecar negando esos dogmas. Y el hombre en aquel momento también lo podía hacer. Pero no había una coerción sobre ese pensar, sino cuando se manifestaba exteriormente. No había forma, por supuesto, de saber si yo pensaba otra cosa y de castigarme por eso, salvo cuando yo lo manifestaba. Y cuando yo lo manifestaba, ahí empezaba el problema, porque yo era motivo de escándalo. Podía ser motivo de que se perdieran almas, aún por una simple conversación con un amigo, un vecino, un familiar. De ahí también que la prudencia de la Inquisición en averiguar muy bien la cosa, porque también podían surgir denuncias por cuestiones totalmente triviales como celos, envidia, claro, y demás. Se ocupaba muy bien de saber que la denuncia era cierta, y por supuesto, si el que concurría ante una denuncia al tribunal afirmaba que no había caído en herejía o en apostasía y se comprometía con la fe católica, automáticamente quedaba libre. Es decir, se comprobaba que la denuncia era falsa, había habido errores, malas interpretaciones o lo que fuera, pero el hombre abjuraba de eso que supuestamente había manifestado como error y volvía a la vida normal. No se le hacían más preguntas, no se lo torturaba, no se lo sometía a ninguna clase de mayor presión, y basta, y se acababa. Pero, repito, la cuestión era que se perseguía no el pensamiento, sino la manifestación exterior en cuanto comprometía la salvación de las almas. Exacto. Todos sabemos que el pecado tiene además una consecuencia social. Ni más ni menos. Que por eso esa es una de las principales razones del juicio final. La manifestación social de aquello malo que hemos hecho y con lo que hemos dañado a la sociedad, o por el contrario, de aquello bueno que hemos hecho en el silencio y que benefició a la sociedad o a la comunidad, a la iglesia toda. Entonces, toda esta cosa, así que nosotros hemos ido perdiendo con el correr de los años acerca del pecado en sí, de la verdad que encierra el acto del pecado, es justamente lo que nos hace perdernos acerca de toda esta realidad del medioevo y del alto medioevo,
donde era muy distinto el pensamiento del hombre acerca de Dios y de las cosas de Dios y acerca del mundo. Era muy distinto, era como debe ser. Es decir, era lo fundamental en la vida de los hombres, de las familias, de las sociedades. Y vos ahora que hablás de la incidencia del juicio más allá, del juicio final, no debemos olvidar también que los castigos, tanto en el purgatorio como en el infierno, también dependen de aquellas consecuencias que han tenido nuestros pecados o nuestras obras de bien en los demás, en lo futuro, inclusive después de nuestra muerte. Así, por ejemplo, Lutero, donde esté, tiene que estar sufriendo o tiene que estar variando su pena según la cantidad de almas que se siguen perdiendo por las doctrinas heréticas que él estableció y difundió. Entonces, en la medida en que un católico se convierte o abandona, se convierte, no es una conversión, abandona su fe católica y se vuelca a cualquiera de las sectas herejes protestantes, la pena de Lutero se agrava. Claro. Porque... Sí. Inclusive también en los pecados morales también se ve claramente, ¿no? Aquella incidencia que tiene el pecado propio en los demás y que el día del juicio, ya en el juicio particular, los Exacto. vamos a ver como propios nuestros. Entonces, aquellas personas que con sus desviaciones doctrinales, salgamos de la moral, o algo que tiene que ver con una moral superior, no hablo tan solamente del aspecto carnal, porque mucha gente confunde y cree que solamente el pecado se encuentra aquí. Yo no robo, yo no mato, yo no adultero, no engaño a mi mujer. No. Aquella persona que con sus desviaciones morales intenta llevar a otros a una falsa concepción doctrinal, está llevándolos al camino del infierno, y por el pecado de uno, de aquel a quien lo hemos llevado al pecado, vamos a tener que pagar nosotros. Mire, se lo pongo gráficamente. Ha habido tristes casos donde padres, padrinos, etcétera, han llevado sus hijos o apadrinados a un debut sexual, ya que les gusta el tema carnal, con una prostituta. El escándalo sufrido por ese joven, quien es llevado y dejado en las manos terribles, ¿no?, de una prostituta, pagará su pecado su padre ampliado. Claro está, porque aparte él tenía la responsabilidad de llevarlo al cielo, o su padrino, quien ha cometido este terrible acto. Es decir, no es solo el pecado del joven, porque el joven puede resistir tranquilamente esto. Dice, bueno, pero obedece a su padre. Aquí viene el tema de la obediencia. ¿Debo obedecer a aquel que me manda a hacer algo malo? No, absolutamente. Así sea mi padre, así sea el Papa. Si me están mandando a hacer algo malo, debo decir que no. Porque entonces el pecado no solamente además va a ser mío, y yo voy a tener que pagar todas las consecuencias, sino que también esas personas que me llevan a pecar tendrán que pagar por mis pecados como si ellos los hubieran cometido. Así que también en el tema de la fe se da esto. Claro, y en esa época se tenía aquella visión de Santa Teresa, ¿no? Cuando ve el infierno y se ve cientos de tonsuras. Ajá, de curas, sí, ¿no? Cientos de tonsuras, pero detrás de cada uno de ellos miles de fieles que se condenaron por su culpa. Entonces está el tema. Un mal cura es mucho peor que un mal gobernante. Exacto. Pero lejísimo. Porque la finalidad de él es mucho más elevada que la del gobernante. Exactamente. Y entonces él pierde las almas con mucha mayor facilidad que un gobernante. Porque si un gobernante malo induce al pueblo a pecar, a los vicios, a la violencia o a lo que sea, siempre nos queda a nosotros, como súbditos de ese gobernante, el refugio de la iglesia y de la fe, que es mucho más elevado en sus fines, en sus medios, en su obrar, que el gobernante temporal. Entonces, si un gobierno temporal es malo, no necesariamente pierde tantas almas como seguramente pierde un religioso, un obispo, un sacerdote, que es malo y provoca escándalo y invita a los fieles a orar de otra manera que como debe ser. Exacto. Exacto.
Bueno, bien, yo te dispersé un poco. No, es que esto además estas son consecuencias claras de lo que estábamos conversando, es decir, esto explica por qué en esa época se tenía como una norma de bien y como una cosa realmente como un oficio sacro, obligar a la gente a no abandonar la fe. Claro. Porque se sabía que se perdía esa alma. Sí, hoy no hay conciencia. Definitivamente no hay conciencia. Mirá, a mí me pasó, y me ha pasado en varias oportunidades, una persona que muere en la calle, cae muerta, se desploma allí, le da un síncope. Lo primero que hay que preocuparse es por salvarle el alma. El alma. Es decir, lo primero que hay que hacer es salir corriendo a buscar un cura. Uh-huh. Y dice, bueno, pero yo no sé si ella... No importa si era católico o no era católico, nosotros no lo sabemos, pero ante la duda, acérquese, llame a un sacerdote de alguna parroquia para que asista en ese momento. Todavía hay tiempo. Después de muerta esa persona y antes de que llegue el juez, la policía, la morguera, etcétera, etcétera, y aun que llegue el médico, al que también hay que llamarlo, claro está, hay que preocuparse porque todavía ese alma tiene la posibilidad de salvarse. Esto la gente lo desconoce. Es cierto. Es cierto, y incluso en los accidentes callejeros ocurre. Exacto. Eso, ¿no? Que esta mañana me comentaron que había muerto justamente un canillita aquí en la calle Centenario, se había caído muerto, desplomado, esta mañana. Y todavía estaban esperando que viniera, no sé cuántas horas ya habían pasado, estaban esperando que viniera la policía, el médico forense, el juez y demás intervinientes. Y uno se queda con esa sensación, ¿no?, de angustia. Es decir, a mí me pasa por la calle, ¿qué más quiero yo que en ese momento alguien se preocupara por buscar un cura? Porque el alma todavía está allí en el cuerpo, y aunque usted no pueda dar ningún tipo de señal exterior, usted va a saber lo que está pasando y va a ver que a nadie le interesa, en definitiva, este tema. Y esto es producto de esta civilización antitea que estamos viviendo, tan diferente de la cristiandad donde aparece el tema de la Inquisición. Por eso es un cambio muy profundo acerca de la mentalidad de la vida del hombre. Sí, pero quiere que le dé dos ejemplos muy interesantes de cómo Cristo igual provee la salvación para las almas. Sí, está bien. Vamos a hablar del atentado de las Torres Gemelas. A ver. ¿Sabe cuál es la víctima que lleva el número 1 en el listado de los fallecidos en ese terrible atentado? El capellán del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, que fue el primero que llegó junto con el Cuerpo de Bomberos. Fíjese, el Cuerpo de Bomberos iba con su capellán, Acá debe ir con el, no sé, con pastor, el asesor legal para ver si no cometemos mala praxis, una cosa por el estilo. Fue con ellos y fue la primera víctima, sí, la primera que figura en las listas. Y además otro de los que estuvo ahí, que es un personaje que nosotros hemos nombrado por otra cosa, es el padre Gerald Murray, uh-huh, que es párroco de la iglesia de San Patricio, creo, o San Vicente, no, San Vicente de Paul, sí, San Vicente de Paul, en Nueva York, y que también se acercó a auxiliar espiritualmente a las víctimas. En una de las ciudades más opuestas a la cristiandad, que se podría considerar como un ejemplo de anticristianismo, sin embargo, en un atentado donde murió tanta gente, hubo por lo menos 2 sacerdotes católicos. Casos conocidos. Sí, por supuesto, debe haber habido mucho más, que se acercaron a pesar del riesgo que implica. Inclusive uno de ellos murió. Claro. ¿No? Murió porque en el momento que estaba ahí, sí, hay una filmación, la filmación que se hizo con las primeras escenas, que es la que toma, justamente, ¿por qué caen ellos primero que nadie? Porque la famosa filmación que toma el choque del primer avión es una filmación que se está haciendo con el Cuerpo de Bomberos en la calle, una especie de documental que se estaba filmando. Claro. Uh-huh. Y el camarógrafo, escucha el paso del avión. El paso del avión con un sonido extraordinario, porque venía una y muy además con una sorpresa total, porque sobre Nueva York no pueden pasar aviones. No pueden volar aviones. Entonces levanta la cámara y capta justo es la única filmación que hay del primer choque.
Y de inmediato el camarógrafo va con los bomberos, hay tomas donde está el sacerdote, el capellán de ellos, y llegan a las torres, y estando en las torres se ve incluso en la cámara el derrumbe que ocasiona que este sacerdote, que era un hombre de edad, muere asfixiado por el polvillo de los escombros, y no por supuesto por efecto del derrumbe en sí mismo. Esto es interesante ponerlo de manifiesto, porque se ve que aún en estas épocas de apostasía generalizada, de infidelidad extendida, la Iglesia sigue. Sí, y aparte los caminos de Dios son muy misteriosos. Sí, Mira, sí. Voy a contar un caso personal que me ocurrió a mí en la puerta, digamos, en la vereda enfrente de la puerta del Colegio San Luis Rey, que ahora es el Colegio Santa María. Yo trabajaba ahí con Víctor Girardi, trabajábamos en la administración, y vienen a avisarnos que una mujer había caído muerta prácticamente en la puerta del colegio. Entonces nosotros salimos ya con esta mentalidad, nosotros ya embebidos de esta mentalidad, gracias a la lectura de los Santos Padres, a la lectura del Padre Castellani, a estar atentos al tema de la muerte, porque si no, vos vivís en otra, esa es la realidad. Es cierto. Si me hubiera pasado 5 años antes, no hubiera hecho absolutamente nada. No, ni mayor importancia. Se murió, está bien, sí, pero nada más. Entonces empezamos a decir, bueno, y busquemos un cura. Y busquemos un cura. Fuimos, vimos, efectivamente estaba muerta la mujer, se había reunido, hacía 3 minutos que había muerto. Uh-huh. Se empieza a juntar la gente, y nosotros, bueno, desesperados, busquemos un cura. Salimos corriendo a la catedral, sale él, no yo, ¿no? Corriendo hasta la catedral, viene, yo me quedo ahí con la mujer. Le estaba dando misa el padre. Había un solo sacerdote en la catedral en ese momento y estaba dando misa, que era el padre Marcelo Parma. Bueno, ¿qué hacemos? Y antes de que llegue la policía, es ahora el momento. Bueno, ¿qué hacemos? Pongámonos a rezar. Y nos pusimos con Víctor a rezar ahí al lado de la mujer. En eso termina la misa, viene el padre Parma, que viene corriendo con todos los auxilios, viene con la estola, viene con el crisma, viene con todo. Y justo antes de que él llegue, viene dando la vuelta a otro sacerdote en auto, lo paran, bueno, y se bajó y entre los dos le dieron todos los auxilios. Y a mí me impresionó mucho por el hecho de que le hablaban al oído a la mujer, así muerta, es. ¿No? Y le hablaban al oído, entonces le decían: si aún estás ahí y puedes escucharme y te arrepientes de tus pecados, yo te doy la absolución de todas tus faltas en el nombre del Padre. Bueno, y le dieron la extrema unción. Ungieron su cuerpo, ¿cierto? Le hicieron la señal de la cruz en la cabeza, en las manos, pero con un cariño, con un amor tan paternal que a mí me impresionó mucho. Esa imagen se me quedó muy grabada. Entre las pertenencias de la mujer, que nadie sabía ni quién era, y no importaba, cuando llega el juez, con la policía y demás, llevaba una cartera. Y al momento de abrir la cartera, lo primero que cae al piso, una estampa de la Virgen. Eso es decir, acá está la realidad. No la abandonó Dios. Exactamente. Murió. ¿Cuántas promesas hay del Sagrado Corazón, de la Virgen? En el último momento no te abandonaré, tendrás el auxilio, ¿no? Sí, además hay otra cosa. Vos decís que estaba muerta, a simple vista. Sí. Muerte aparente. En muerte aparente, ¿no? Cuando el alma abandona el cuerpo, solo Dios lo sabe. Claro. ¿No? Al menos con seguridad, dicen los teólogos, 2 horas. Y la única señal clara y evidente de la muerte es la putrefacción. La putrefacción. Ya vamos a hablar de eso cuando hablemos del polémico tema del trasplante de órganos. De la donación de órganos, de la ablación de órganos, del robo de los órganos. Bueno, está bien. Bueno, no quiero hablar mucho porque si no adelanto todo el tema, pero en definitiva también pasó que si se hubiera dado quizás en otra circunstancia y la suben a la ambulancia, la mujer se murió, o sea, estaba ahí muerta. Pero si hubiera tenido todavía latido, inmediatamente la cargan en la ambulancia y la llevan al sanatorio y le hacen el desguace mecánico, digamos, ¿no? Sacan parte por parte. Bueno, y la ley y todo, es realmente... Ya pero es el tema de la sociedad anticristiana. Sí. Es el haber perdido el respeto a lo que significa. Uno lee la historia de los mártires, lo que leíamos esta mañana, en la historia de San Marcelino. 25 días, porque no lo dejaban enterrar. 25 días, pudriéndose el cadáver. Y sin embargo, todos los cristianos alrededor, esperando el momento en que el emperador
les diera la gracia, les hiciera la gracia de que lo pudieran sepultar. Bueno, ya vamos a ver cuando veamos el tema de la ablación, que en realidad la persona a la cual le quitan los órganos no está muerta, ni siquiera clínicamente. Es decir, ni siquiera se respeta el orden natural. Como decía el gran autor inglés Chesterton, quitad lo sobrenatural, no va a quedar nada más que lo que no es natural. Exacto. Y en esto ha ocurrido eso. Pero cerrando el tema de la Inquisición en cuanto a su obrar y el concepto que se tenía en aquella época, vos mencionabas el otro día cómo la gente se acercaba a las hogueras encomendándose a las almas de los que eran condenados. Ojalá nosotros podamos ver eso, pero estoy seguro de que en el paraíso hay muchos condenados a la hoguera que se salvaron gracias que están agradeciendo al nefasto Torquemada, sí, y a todos los otros inquisidores que los hayan sometido a ese juicio y haber recibido ese castigo. Por supuesto que a la mentalidad moderna esto le resulta antipático e increíble, pero ¿cómo puede ser posible esto y lo otro? Bueno, pero esta es la realidad. Es ni más ni le menos. Guste o no le guste, esta realidad. Es la realidad. Entonces, así están las cosas. Pero yo creo, digamos, a mí me gustaría que profundizáramos un poco en por qué se centralizó tanto la leyenda negra. ¿Cómo llega hasta nuestros días tan terriblemente distorsionada que nos vienen a contar otra historia? Es decir, la persona que nos llama y nos pide, por favor, pueden hacer un programa acerca de la Inquisición, porque este es un tema con el que a nosotros, me decía este muchacho, que estamos tratando de llevar a la gente a la fe, nos atacan constantemente. Bueno, pero ustedes, pero la Inquisición, pero esto, pero el otro. Claro, el tema es, para dar una idea, para redondear un poco lo que estábamos hablando, nosotros miramos, los enemigos de la Inquisición, en primer lugar lo miran con otros ojos, que son los ojos del mundo moderno. Si nosotros tuviéramos los ojos de aquella época, y ojalá los tuviéramos, y ojalá los tuviera toda la sociedad, estaríamos como en aquella época aplaudiendo la Inquisición, aplaudiendo su obra, aplaudiendo su defensa de la fe. Pero claro, esta leyenda negra surge en primer lugar de que hay una predisposición social a recibirla, porque se va perdiendo el verdadero espíritu de la fe. Y en segundo lugar, los enemigos de la Iglesia aprovechan cualquier cosa. Vimos el otro día el ejemplo del hijo de Felipe II, cómo se aprovecha cualquier hecho y se lo distorsiona, se lo agranda, se lo desfigura, para hacerlo aparecer como una cosa totalmente distinta de lo que realmente fue. Nosotros tenemos muchos casos, pero sin ir más lejos vamos a uno de los clásicos. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Galileo Galilei. Bueno, muy buen tema. Galileo Galilei fue el famoso astrónomo que estableció lo que se conoce como heliocentrismo, es decir, que el Sol está en el centro del sistema solar. Eso es una verdad científica, ¿verdad? No. No, pongámonos de acuerdo. Bueno, está bien. ¿No es una verdad científica? A ver, formúlela de nuevo y le digo. El Sol está en el centro del universo. No. Ahí sonamos. Bueno, el centro del sistema solar. Y habría que ver, es dudoso. Hoy es dudoso. Exactamente. El heliocentrismo sigue siendo una teoría. Exacto. No es una verdad científica. De hecho, yo quisiera que alguien me diga qué punto fijo hay en el universo. Que pueda ser tomado como eje, digamos. Como referencia para saber cómo se está moviendo lo demás. Y alrededor de qué se mueve, o con respecto al otro cómo se mueve. Porque bien pudiera ser que el centro del sistema solar, por ejemplo, fuera Marte, y que la composición de movimiento de los otros cuerpos que forman el sistema solar, el Sol y los 9, 10, 11 planetas, no se están descubriendo a cada rato planetas nuevos, más todas las lunas de esos planetas y demás, den ese movimiento aparente que nosotros conocemos como teoría heliocéntrica. Exacto. Lo que pasa es que la masa solar es tan inmensa, claro, que provoca que los demás planetas estén girando alrededor, y hay las distintas fuerzas. Pero el Sol, a su vez, está girando sobre otro sistema de soles, que lo sabe cualquier científico, que se llaman las Pléyades. Es el séptimo sol de las Pléyades y obedece a todo un circuito de traslación.
Entonces, bueno, ¿cómo podemos asegurar esto? No nos olvidemos, por otra parte, que el heliocentrismo o el geocentrismo son teorías de movimientos físicos, pero en sí mismo no se puede negar que el centro del universo, desde el punto de vista de lo que es la creación, es el planeta Tierra. ¿Dónde se encarnó el Hijo de Dios? ¿A qué género vino a salvar? ¿Con qué naturaleza se unió hipostáticamente y para toda la eternidad? Con la naturaleza humana. ¿La naturaleza humana dónde está? En el planeta Tierra, y nada más. Y nada más. Ya hablaremos después en otro momento de contactos extraterrestres. Del tercer tipo y de todos los tipos que quieran. Desde el punto de vista, indudablemente, desde el punto de vista moral, que es el punto de vista donde se maneja la creación trascendental, claro, es la Tierra. Es la Tierra. Sí, no hay nada que hacer. No hay duda. El todo Hijo lo de demás, Dios vino a morar acá. Y todo lo demás forma parte del ornato. Ni más ni menos. Así lo dice aparte Santo Tomás, claro. Ahora nos tiene que asombrar que los antiguos... Pero esto, si la Inquisición deja loca a la gente, esto que estamos diciendo hoy es peor. Pero ¿cómo van a ser tan pavos, por decir una palabra suavecita, eufemismo, de pensar que la Tierra únicamente alberga inteligencia, que el hombre... Pues no hemos dicho eso, es cierto, que la Tierra solamente alberga inteligencia, pero es así. Es así. Salvado el orden sobrenatural. Sí, excepto los ángeles. Los ángeles. Pero en el mundo de la materia, en el mundo material, aquí se concentra la realidad de la cosa. Es ni más ni menos. Si toda la creación, señores, ha sido herida por el pecado de Adán y por lo tanto sujeta a la muerte, ustedes saben muy bien que las estrellas mueren. Exacto. Así que toda la creación, absolutamente toda la creación fue herida y está sujeta a la muerte por el pecado de Adán. También, de algún modo especialísimo, fue la redención operada por nuestro Señor aquí en este planeta, tomando carne humana para todo el universo. Bueno, es simplísimo. Es una verdad incontrastable, ¿no? Es decir, Cristo vino a la tierra. Además, esto ya está prefigurado en el Génesis, porque el Dios creador, aún antes del pecado, lo hace al hombre dueño de la creación. Es el rey. Es el rey de la creación. Tiene es la el que le pone nombre a las cosas. Claro. Entonces ya de por sí, ya podemos nosotros asegurar que el centro del universo está acá. Desde la época del Génesis, Dios creó el universo diciendo, la Tierra, ese pedazo de materia ínfima al lado de la enormidad que es el universo, ese es el centro. Ahí donde va a estar destinado mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Ahí, y no en otro lado. Y ahí está concentrado todo el género humano, toda la vida inteligente que hay en el universo. Quieranlo o no los científicos. Sí, busquen, sigan buscando. Sí, sigan buscando a Roswell. Sigan perdiendo el tiempo, porque en realidad es perder tiempo. Pero de todas maneras sirve para otras cosas. Volviendo a Galileo. Bien. No nos olvidemos que en aquella época hoy decimos, bueno, la Iglesia no se tiene que meter en la ciencia profana. Habría que ver por qué, dice que no. Vamos a ver por qué. Pero en aquella época, sí, esto también era dominio de la Iglesia. Y además, no se lo persiguió a Galileo, esto es muy importante, no se lo persiguió a Galileo porque sostuviera esta teoría, sino porque la sostenía como verdad indiscutible, que es distinto. De algún modo le estaba cometiendo un pecado grave, que era una mentira pública, una afirmación científica sin sustento, claro, que hoy todavía sigue siendo falsa. Si lo tomamos como una teoría, bueno, acá no dudo que opinen los científicos. Diga lo que quiera. Que investiguen. Pero no diga que eso es la verdad. No, que no diga que es una cosa cierta, porque no es así. Exacto. A ver, ¿cómo es que está fijo el Sol? ¿Cómo sabemos que está fijo? No, como vimos decir, está girando alrededor de otras cosas, es decir, tiene movimiento. Por lo menos en relación a otros astros. Si el Sol está fijo y los otros se mueven, o si los otros están fijos y el Sol se mueve, eso es una cosa que no lo van a descubrir. De hecho, nunca. Hoy los científicos, todos hablan de que todo está en movimiento. El Big Bang. A partir del Big Bang, que nunca estuvo la ciencia más cerca de la fe, exactamente, que en este momento, donde ya se ríe absolutamente del evolucionismo, del hombre venido del mono, se ríen los científicos, ya no tienen ningún tipo de asidero de nada. La teoría evolucionista en general, no solamente no se encontró la cadena, el eslabón perdido entre el mono y el hombre, sino que no se encontró el eslabón perdido de ninguna cadena.
de ninguna cadena, ni entre el pez y el reptil y las aves, en ninguna cadena. Así que hoy la ciencia se encuentra por conocer más cerca de la fe. ¿Y qué dicen los científicos? No había nada y de repente explotó algo. ¿Y de dónde salió? No fue una autogeneración. No había algo preexistente. Luego hubo un acto de la creación. Y el hecho mismo del Big Bang hace que en esa explosión se vayan dispersando los fragmentos a través del universo. Y que siguen en expansión todavía. Que siguen en expansión y que, bueno, algunos dicen, es una teoría, algún día implotará, se volverá todo a su principio, la entropía. Bueno, pero en definitiva, el centro del universo sería ese Big Bang. Digamos que sería el punto de partida. Es el punto de partida. Si todo se expande alrededor de ese punto primigenio de explosión. Como una onda expansiva, como una piedra que cae en el agua. Bueno, probablemente entonces a partir de la inversión de la trayectoria de los movimientos puedan llegar al punto de partida. Exactamente, eso es lo que hacen actualmente. Y ahí se verá dónde estaba o dónde está. Que sería un centro geológico, digamos así, o un centro de índole, sí, de localización, pero no un centro esencial como lo es la Tierra, que sigue siendo lógico. El tema está en la creación moral, porque ¿para qué Dios hizo las cosas? Pues la si no creación entendemos para esto, el hombre y el hombre para Dios. Exactamente. ¿Y qué dice Santo Tomás, doctor angélico, por ejemplo, con respecto a la creación? Porque ya esto se lo preguntaban todos. ¿Qué son aquellos puntitos luminosos? Bueno, y al descubrir las estrellas, al descubrir los movimientos de las estrellas y demás, el hombre empezó a sentirse llamado a conocer y a interpretar. No se olvide usted que entre los grandes científicos, sobre todo astrónomos, se encontraban los moros, los musulmanes, por supuesto, que tenían muy en claro el tema, Sí, inclusive otros pueblos de la antigüedad como los egipcios, que conocían mucho de este tema, y aquí en nuestras tierras americanas también, los aztecas y los mayas, que podían predecir, que tenían un calendario lunar y solar, y conocían el movimiento de los astros. Y en ningún punto la gente decía, allá vienen los marcianos, o los venusinos, o los mercurianos. Es decir, todo era el ornato. Con esto, esta belleza que nosotros vemos aquí, ha sido adornada la creación. Porque si no tendríamos que preguntarnos, porque a usted que se está preguntando allí, bueno, pero ¿para qué tanta enormidad, tantos miles de millones de estrellas, los que fuere? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿para qué tantas hormigas hay en el mundo? ¿Para qué tanta agua? ¿Para qué tanta arenita? ¿Para qué tantas piedritas? Es decir, el para qué en la creación no existe. No. Es decir, no, existe la respuesta del para qué. Dios lo hizo para adornar la creación. Es decir, como vos decís, los aztecas, los antiguos, veían todo eso como propio del hombre. Como propio, disponible. Claro, para el hombre. Exacto. Como hoy lo vemos nosotros, porque hoy el hombre quiere conquistar la luna. ¿Y por qué la conquista? Porque justamente tiene derecho, porque es la creación de él. El Dios se la dio a él, la hizo para él, y el hombre accede a cualquier lugar de la creación, o sabe que puede acceder a cualquier lugar de la creación. Es bastante importante el tema de Galileo, habría que profundizarlo y hacer un programa especial, me parece. Pero cómo no, con sobre lo de Galileo, explicar exactamente lo que aconteció. Lo podemos preparar, pero vamos a decir 2 o 3 cositas para que adelantar. Ya nos... sí. Bueno. En primer lugar, el hecho de que el hombre en aquel momento viera al Sol moviéndose alrededor de la Tierra no es raro, porque es el movimiento que nosotros entendemos que tiene el Sol a simple vista. Vemos que el Sol sale, todavía seguimos diciendo esto, el Sol sale por el oriente y se pone por el occidente. Estamos hablando de un movimiento del Sol y no de la Tierra. Aparece por aquel lado y desaparece por este otro. Sí. Entonces no es de extrañar que el hombre viera al Sol girando alrededor de la Tierra. Esto le pasaba a todas las culturas. Y, repito, siguen siendo teorías, tanto el geocentrismo como el heliocentrismo, desde el punto de vista de aspectos o movimientos físicos, pero no tenemos duda de que desde el aspecto moral, desde el aspecto trascendental, la Tierra es el centro del universo. 2 o 3 cositas respecto de Galileo, un poco para ubicar al personaje. Este es un hombre que era bastante soberbio, había tenido problemas con muchos científicos y con muchas personalidades de su época, porque a su contrincante de hoy, que podía ser su amigo de ayer,
lo trataba en términos muy desconsiderados, los trataba de estúpidos, de locos, de pedantes. Y cuando le traían pruebas sobre las cosas que se le oponían, él decía directamente no, en eso no creo. Y ni siquiera aplicaba ahí criterios científicos, no se ponía a estudiar, no se ponía a discutir para ver si era un acierto o no lo de él o lo de los otros. Directamente decía no creo. Entonces era una personalidad bastante conflictiva y además, por supuesto, famoso en su época. Entonces su accionar podía ser muy, muy complicado para la sociedad, y de ahí los problemas que tuvo, que al final lo llevaron a enfrentar a la Inquisición, porque ya sus afirmaciones pasaban de ser meras teorías científicas, meras conclusiones, para sostenerlas él como verdades absolutas. Y en esa época la Iglesia también incidía sobre estos órdenes, justamente porque los conocimientos eran en su gran mayoría precarios, y entonces la Iglesia se preocupaba de que las cosas se hablaran con verdad, o si no se hablaban con verdad, que se supiera que eran teorías o simples suposiciones del que las exponía. Dos famosas anécdotas de Galileo, históricamente inexistentes, pero que se han difundido mucho. Ese famoso hecho de que cuando abjuró de su error ante el tribunal de la Inquisición, después dijo por lo abajo, y sin embargo se mueve, es mentira. Eso no aparece en ninguno de los libros históricos que se publicaron en los años inmediatos a estos hechos, sino que aparece muchos siglos después, y más bien en forma de agregado novelístico a la historia, no como un hecho comprobado. Y hay otro episodio, que es el famoso experimento de que arrojó una pluma y una piedra desde la torre de Pisa. Sí. Eso tampoco existió. Lo que sí existió es que él se inspiró en el movimiento del incenciario de la catedral de Pisa para establecer las leyes del péndulo, que es un hallazgo científico de él fantástico, que es el que rige hasta nuestro día los famosos relojes de péndulo y otras cosas donde se utilizan esos principios físicos. Pero no, eso de que tiró una pluma y una piedra desde la torre para ver cuál caía más rápido y determinar los principios de la ley de gravedad, no, ese experimento científico nunca lo protagonizó. Es una de las cosas que se le ponderan a él, y no es cierto, no ha existido eso. Bien, estas eran algunas cositas que yo quería agregar y completar sobre el tema de la Inquisición para que se tuviera bien en claro, pero lo fundamental entonces es tener en cuenta la distinta concepción que hay o que había en aquel momento con respecto a lo que hay hoy, sobre la fe, sobre el obrar de los hombres, sobre la difusión de doctrinas perversas y las consecuencias que podían tener. Y entonces cómo se los enfrentaba en aquella época, y cómo hoy no solo no se las enfrenta, sino que se las pondera, se las promueve, se las favorece. Y los locos somos nosotros. Exacto. Es hora de